nos pusiera en contexto sobre los temas de la teología paulina que ya hemos visto hasta el momento. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué hemos visto? ¿Ya vimos la neumatología paulina o todavía no? No, señora. No, señora. Muy bien. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Vimos el origen de la teología paulina, todo el contexto de Pablo, ¿cierto? Y la primera parte de su teología, que se refiere, solamente hemos visto la persona del Señor. ¿Del Señor qué? ¿Qué parte hemos visto de la teología paulina? Pues La no, cristología paulina, eso es lo que hemos visto. La cristología paulina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora, sí. Hemos visto la deidad, la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, ¿qué más? El señorío de Cristo. Señorío de Cristo. Bien, todos esos temas que vimos atrás son la cristología paulina, muy extenso. La teología paulina es sumamente extensa porque es la teología de 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento, es decir, más de la mitad del Nuevo Testamento está contenido en estas 14 epístolas. Hoy vamos a mirar un nuevo tema de los grandes temas, porque hay muchísimos, pero solamente en esta materia tocamos los grandes temas de la teología del Nuevo Testamento y en este caso de Pablo. Vamos a hablar del segundo tema importante, que es la soteriología paulina. Muy bien, esta noche vamos a trabajar con base en preguntas del documento que les envié y que espero hayan leído, porque pues realmente ustedes van a hacer la clase hoy. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta que aparece en pantalla? A ver. ¿Qué es soteriología? Okay. Empezamos por el principio, ¿cierto? Si vamos a ver la soteriología paulina, entonces hablemos qué es la soteriología. Y usted puede utilizar, si quiere, puede utilizar allí rápidamente su celular o su computador para investigar, si no recuerda o si no sabe en qué consiste la soteriología. Pastora, la soteriología es la doctrina que tiene que ver con todo el tema de la salvación, todo lo que es el estudio de la salvación. Bien, ¿quién tiene una opinión diferente o complementaria de la de Edwin? Es el estudio de la doctrina de la salvación. Ok, ¿tiene la misma opinión? Bueno, vamos a contestar entonces allí. ¿Cuál escogería usted? ¿Quién las lee, por favor? El estudio de Martín Sotero. La ciencia que estudia el pecado. La parte de la teología que estudia la salvación de la condenación por el pecado. Todas las anteriores. Yo diría la C. La C. ¿Quién más opina que es la A, la B o la C? ¿Quién más, amigo? La C. Sí, señora, la C. La C, pastora. La me alcanzó a confundir, pero yo creo que es la C. Yo también creo que la sé, pero no sé, me atrevería a decir que tiene, pues no sé, partecita como de la B, ¿no? Porque pues para hablar de salvación tendríamos que hablar, no sé, de pecado, creería yo. ¿Verdad? ¿Será que hay algo de ese tema en el documento que yo les dejé para leer? Sí, señora, para poder hablar de salvación hay que definir qué nos quitaría la salvación
Exacto. ¿Qué es el pecado? Bien, aunque realmente el estudio del pecado no se llama soteriología, sino se llama amartología. Okay. Pues tienes razón en el sentido de que incluye estudiar sobre el pecado, ¿no? Pero fíjese que hay tantas ramas en la teología, pero también hay subdivisiones en la teología. Entonces, en el caso de la soteriología hay una subdivisión que es la amartología, que tiene que ver con el pecado. Bien, respuesta correcta. La parte de la teología que estudia. Excelente. Bien. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, como ustedes hablaron de pecado, ustedes como que tienen un discernimiento de preguntas. Precisamente. Vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el significado que Pablo le da al pecado. ¿De dónde sacó Pablo el concepto de pecado? ¿Dónde creen ustedes que lo sacó? No, Recuerdan que vimos el contexto de Pablo y cómo Pablo se movió en dos contextos, ¿no? Culturales. ¿Cuáles fueron los contextos culturales donde él se movió? El hebraico y el griego. Bueno, vamos a contestarla, vamos a mirar los distractores de la pregunta. Entonces, bueno, el primer distractor, ¿de dónde sacó? ¿De Arabia? De Arabia, de su contacto con el mundo griego, de su extracción judía, de la enseñanza de los 12 apóstoles, de todas las anteriores. ¿O de ninguna de las anteriores? A ver, ¿ustedes qué opinan? Según el documento que ustedes leyeron allá en la casita, ¿qué pistas les da ese documento? Ustedes lo tienen ahí, hasta lo pueden mirar. Dice, el concepto de Pablo respecto al pecado es hebraico, no helenístico. Muy bien, excelente. Judío. Este documento es muy valioso. Es decir, su contexto podría haber su concepto, perdón, del pecado lo podría haber sacado de su experiencia de contacto con los paganos, ¿no? Pero realmente viene de su contexto, de su contexto hebraico, es decir, del Antiguo Testamento. Okay. Vamos con el tercer concepto. Pues la tercera pregunta tiene que ver con el concepto griego del pecado. Pudimos ver un poquito cómo Pablo se movió en ambos contextos y cómo las cartas de Pablo van dirigidas a personas que viven en el contexto que a propósito. Les repito la afirmación, las cartas de Pablo van dirigidas a personas que son del contexto cultural, helénico o griego. O griego. Ok. O griego. Muy bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que las personas que recibieron originalmente sus epístolas podían estar pensando, traían conceptos, por supuesto, de su propia cultura de crianza. Entonces necesitamos conocer esas ideas griegas del pecado. Entonces vamos a las preguntas. Según los griegos, según el contexto griego de pecado, ¿cuáles son las ideas que lo definen? Ana María, ¿usted puede leer los distractores, por favor? ¿Distractores? Y ahí está. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, señora. Dice A, un desliz. B, una etapa en el progreso espiritual. C, un bien no desarrollado. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Bueno, ¿cuáles de esas ideas son ideas griegas sobre el pecado? Una etapa en el progreso espiritual y un bien no desarrollado. Y un desliz también. Y un desliz, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, están pilosos. ¿Por qué un desliz? A ver. Porque ellos creían que el pecado era una ¿qué?
Una etapa. Una caída. Ujú. Cuando usted se cae, usted se desliza, ¿no? Era errar también. No, estamos hablando del concepto griego, Ana María. No del concepto hebreo. Entonces, un concepto de los griegos era, ya lo vamos a mirar, vamos a revisarlo entonces. Pero después de que resolvamos la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuál es la pregunta número 4? ¿Cuáles son las ideas paulinas para describir o explicar el pecado? Bueno, como acabamos de contestar una parecida, ¿cierto? ¿Cuáles eran las ideas griegas que explicaban el pecado? Ahora vamos a mirar las ideas bíblicas, las de Pablo. Las ideas que Pablo sacó del Antiguo Testamento, pero que también sacó indudablemente de su experiencia de relación con el Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién? Más usted querría leer los distractores de la pregunta, ¿cuáles son las ideas paulinas? Entonces, ¿cuál de estas sería? A, caída deliberada. B, acto depravado. C, estado de depravación. D, pegar en el blanco equivocado. Todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Bueno, escucho las respuestas, a ver. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas. Facético y era todas las anteriores. Sí, Muy así bien. es. Sí, señor, tienen ustedes toda la razón, todas las anteriores. Bien. Entonces, el significado paulino del pecado, como ya lo dijimos, es hebreo, no griego. Bien. Y es un concepto muy, muy elaborado, lleno de facetas, de conceptos, porque Pablo, todo lo que desarrollaba en su teología siempre trataba de hacerlo muy completo, desde todas las caras, desde todos los ángulos posibles. Por eso, vamos a hacer una comparación acá. Por ejemplo, el concepto hebreo del pecado es que es... ¿Quién lo quiere leer, por favor? El concepto del pecado, hebreo, una caída deliberada de parte del hombre. En griego es un bien no desarrollado. En el hebreo es depravación moral, estado y acto. En griego es una etapa en el progreso ascendente hacia Dios. Tremendo, ¿no? Qué concepto con el que tenía que luchar Pablo. Fíjese los errores que Pablo tuvo que corregir con respecto al pecado. Y ustedes recuerdan muy bien un caso muy palpable, está en la epístola a los Corintios. Cuando Pablo tuvo que corregir el caso de inmoralidad de un miembro de la congregación, de inmoralidad sexual. Para ellos, estos conceptos griegos los influenciaron mucho, sin duda, no solamente influenció al pecador en su acto, sino también en la congregación y sus líderes, cómo trataron con ese pecador. Muy bien, vamos a seguir haciendo esa comparación tan interesante entre el concepto hebreo y bíblico del pecado y el concepto griego, donde se movía la gente que recibió las epístolas de Pablo. ¿Quién nos quiere colaborar? Hebreo, fallar en lo correcto, un acto positivo de comisión. En el griego, un tropiezo en el camino a la verdadera sabiduría y conocimiento. Hebreo, pegar en lo incorrecto. En el griego es de carácter intelectual y no moral. Fíjese esos contrastes tan increíbles, ¿no? Entonces, para el hebreo no solamente es sencillamente que me equivoqué y pegué en el blanco incorrecto. Son las dos caras, no solamente me equivoqué de blanco y le di al blanco incorrecto. No es una mera equivocación, es una decisión deliberada de pegar en el blanco incorrecto.
y de fallar en lo correcto. No solamente es un simple desliz, una simple equivocación, es algo serio que involucra definitivamente la voluntad, la decisión. Por eso que el pecado en la Biblia siempre generalmente es deliberado, ¿no? Y mientras el concepto griego le quita el carácter moral al pecado. Es sencillamente le da un carácter intelectual, es decir, es un simple error. La persona se equivocó, la persona cometió un error, se equivocó al decidir el curso de acción que debía seguir. Y fíjense que no sé si en su contexto todavía ese concepto de pecado griego está. ¿Lo ha visto usted alguna vez en su congregación? El concepto griego, donde la persona que peca dice, no, pero es que yo solamente me equivoqué, sencillamente fue un desliz, un error que cometí. A veces dicen, pero es que ese es el único error que yo tengo, el resto yo soy juicioso. Porque fíjense, lo ven como un error nada más, no como una depravación moral. Entonces, fíjense que el concepto de Pablo sobre el pecado es un concepto bastante serio, bastante radical, que señala al mismo tiempo las consecuencias profundas que tiene, ¿no? Bueno, sigamos la comparación, comparando el concepto hebreo y el concepto griego. En el hebreo dice que es una transgresión, es decir, desobediencia voluntaria. Eso es transgresión es la desobediencia voluntaria. Es como cuando usted sale con su carro el día que tiene pico y placa. Pero no es porque usted se olvidó que ese día tenía pico y placa, sino porque usted dice, yo no me dejo pillar del policía. Entonces, eso es una desobediencia voluntaria, ¿cierto? A una ley que dice que usted no puede sacar su carro ese día en tal horario. Ese es un ejemplo, una ilustración de que el pecado es transgresión. La persona decide voluntariamente pecar. Y podemos leer, por favor, alguna de esas tres citas. Escojan cualquiera de las tres del que me vaya a ayudar a leer. Romanos 2:23 dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Okay, excelente. Deshonras, transgredes, desobedeces. Mientras que el concepto griego Es un tropiezo en el camino a la verdadera sabiduría y conocimiento. Bueno, ya se le habíamos dicho, que es de carácter intelectual y no moral. Fíjese que cómo el concepto griego minimiza la seriedad del pecado, minimiza la responsabilidad del pecador, minimiza la maldad del pecado, la perversidad del pecado. Y qué bonito poder estudiar ese tema, ¿no? Y tener bastante claridad. Bueno, otra comparación más, porque fíjese que, acuérdense que Pablo es amplio en explicar la teología que él expresa en cada una de sus epístolas. Otros pensamientos, a ver, ¿quién me ayuda a leer estos? Dice en el hebreo, una caída o una desviación de la verdad, descuido de la verdad. Y en el griego, un tropiezo en el camino a la verdadera sabiduría del conocimiento, del carácter intelectual, no moral. Ok, bueno, eso ya estaba repetido. Pero quería hacer énfasis en la parte hebrea. Solamente el griego dejémoslo quietico ahí, pero sí, porque ya lo hemos visto. Entonces, en el hebreo también se agrega al concepto de verdad, ¿no? El pecado tiene que ver también con la tergiversación de la verdad. ¿De cuál verdad?
Pregunto. De la palabra. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da otro concepto? Los mandamientos, sí. De los mandamientos. Yo creo que si leemos Romanos 5, 15 y 17, vamos a estar un poco más claros. 15 y luego saltamos del 17 al 18. Romanos 5, donde le empezamos a leer esta noche. 15 y luego saltamos y leemos del 17 al 18. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Okay. ¿Usted leyó Romanos, pastor? Romanos 5, 15 y después 17 y 18. Yo creo que yo coloqué mal ese texto aquí, porque no es el que yo buscaba. Bueno, nos quedamos sin saber en este momento cuál fue el texto que yo usé. Permítame ver si lo puedo ubicar rápidamente en mis apuntes. No lo ubico. Pero sí, fíjese que va unido a esa desobediencia a la palabra, a esa desviación de la palabra. Cuando usted escoge desobedecer, y va ligado al concepto anterior que vimos de transgresión. Cuando usted escoge desobedecer, también está escogiendo renunciar a la verdad, desviarse de la verdad o descuidar la verdad. La verdad y la palabra de Dios son fundamentales en cuanto a guardarnos de pecar. Y sigue la cadena o la secuencia que traemos de transgresión, desviación de la verdad. Solamente vamos a leer el concepto hebreo. ¿Quién quiere leer el concepto hebreo, por favor? El griego dejémoslo quieto porque está repetido. Una renuencia a escuchar. Muy bien. Romanos 5, 19. O 2 Corintios 10, 6. Romanos 5:19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esa palabra obedeció tiene que ver con escuchar. O sea, uno que escuchó a Dios. Entonces, la escucha va ligada a la obediencia y a la obediencia a la verdad. Entonces, fíjese lo importante que es para nosotros como cristianos tener un conocimiento claro de la Biblia y ponerlo en práctica. Y por último, el concepto hebreo que expresa Pablo en las cartas tiene que ver con el término Injusticia. Eso, abogado, ayúdenos, por favor, Romanos 1:18. Y Colosenses 3:25. Romanos 1:18. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Perversión dice tú. Pero en otra Perversión. Injusticia. Sí, señora, esa es la nueva traducción viviente. Abiqueo, injusticia.
Y Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El pecado también tiene que ver con dejar de hacer lo que Dios está esperando que hagamos, nos ha mandado a hacer. Cuando Cristo Jesús se fue a bautizar y Juan el Bautista no quiso dejarlo en principio, él le dijo, deja porque conviene que cumplamos toda justicia. Y era que Dios estaba esperando que Jesús diera el ejemplo en obedecer el bautismo de Juan. Entonces, también el pecado tiene que ver con dejar de hacer lo que Dios está esperando que hagamos, lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra, nos ha revelado en su palabra, que hagamos. Entonces, fíjense la cadena, ¿no? Que hemos venido. ¿Quién recuerda sin verla? A ver. Viene de transgresión, luego es una secuencia, transgresión o desobediencia, renuencia a la verdad, o desviación de la verdad, ¿qué más? Renuencia a escuchar e injusticia. Es una cadena, si usted lo analiza, es una cadena que viene en pasos sucesivos de relación. Uno va relacionado con otro. Muy bien, y los últimos dos conceptos, antes de que nos vayamos porque faltan 3 minutitos. Impiedad, solamente el hebreo, e iniquidad. Solo el hebreo, e iniquidad. Impiedad, Timoteo 2:12, por favor. ¿Quién busca Timoteo 2:12? Y quien busque 2 Tesalonicenses 2:3. Pastora, ¿es Timoteo o Tito? Perdón, Tito, disculpa. Tiene toda la razón. 2:12. ¿Quién lo tiene ya? Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Con su perversión, con su impiedad. O sea, la falta de temor a Dios. La falta de respeto a Dios. De temor a sus mandamientos, de temor a su santidad. Y la iniquidad. ¿Quién tiene 2 Tesalonicenses 2:3, por favor? No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Anarquía o iniquidad? Anarquía. Bueno, sí. Y se da a conocer el hombre de anarquía, dice esta versión, aquel que trae destrucción. Bueno, por acá es iniquidad. Y la iniquidad traduce maldad, maldad suma, maldadosidad, pecaminosidad extrema. Entonces, todos esos conceptos son muchos, ¿no? Para un solo término, para pecado. Todos los conceptos que Pablo utiliza, solamente tratando de que veamos todas las facetas que tiene el pecado. Pastora, digamos, cuando uno lee Romanos 1, no me acuerdo dónde empieza, como el 10, 18, 15, bueno, 12, esto empieza como así, como a hablar como de toda la decadencia, es como ese progreso que usted, ese caminito, ese proceso que usted nos está, bueno, que nos enseña ahí, que empieza con, y termina siempre como que totalmente en la impiedad, en la poca espiritualidad y pues obviamente la condenación, ¿no? Pero de ahí como que en ese partecita Romanos muestran bien como todo ese procesito, ¿cierto? Sí, ahí en Romanos está el proceso también claro, solamente que pues no le dice a usted con títulos el paso a paso, ¿no? Que primero tal cosa, pero si usted va viendo a través de la descripción que Pablo hace del carácter de los hombres pecadores, cómo viene esa cadena hasta terminar en la iniquidad, que es el grado sumo de maldad en que nos somete el pecado, ¿no? En que nos sume el pecado.
a todos los seres humanos cuando estamos